un tema fascinante que podemos encontrarlo en el libro de Josué. Busquen en sus Biblias Josué capítulo 1, versículos del 1 al 9. Estuvimos hoy en la mañana compartiendo un poco acerca de toda esta historia de Josué. Josué era una persona que estaba comenzando, ¿verdad? Como por decir así, los caminos del Señor. Estaba comenzando a poder liderar ya él con un pueblo atrás, siguiéndole, sirviendo a Dios. Y vemos algunas características de esta historia cuando ellos ya son parte de la tierra prometida. Volvemos a leer este pasaje. Dice: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Me acompañan en el 5 hasta el 9. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a tus padres que la daría a ellos. Solamente sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. De memoria del 9, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Esta es una promesa que el Señor nos da a nosotros. Amén. Podríamos decir, bueno, estamos cumpliendo 48 años. Estamos en un año más en el cual el Señor nos ha permitido llegar a esta fecha y poder decir: bueno, hasta ahora, hasta el día de hoy, el Señor nos ha ayudado. Y esa es lo bonito de poder conocer al Señor. Eso es lo maravilloso, podríamos llamarle, cuando uno pone su confianza en Dios. Ya que todos estos versículos, por ejemplo, el versículo 5, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Versículos que nosotros los podemos tomar para hacerlos nuestros, para que cada uno de nosotros podamos seguir esta vida, podamos seguir adelante viendo lo que es el Señor. Mirábamos acerca de por qué el pueblo de Israel tuvo un camino hacia el éxito, por qué Josué tuvo un camino hacia el éxito. Y el término éxito, hablábamos que proviene del latín exitus, que significa salida. De ahí se determina que éxito se refiere a un resultado final. Y hoy, en esta noche, vamos a ver el camino al éxito. Consiste en conocer el plan de Dios para nuestra vida. Si nosotros queremos seguir teniendo éxito o seguir más adelante, poder llegar a los 50 años de aniversario, poder decir: bueno, hermano, yo tengo 10 años de servir a Dios, pero quiero llegar a los 20, yo quiero servir a Dios por 20 años más, por 30 años más, yo quiero terminar mi carrera, quiero llegar a los 80, 90 años, y desde mi día que nací, bueno, tengo 15 años, tengo 16 años, tengo 20, 30 años, 40, hasta que yo termine o hasta que el Señor me lleve, yo quiero decir, terminé con éxito mi carrera en el Señor.
Ese debe de ser la mentalidad de cada uno de nosotros. No sé hasta el día de hoy cuál ha sido su carrera, cómo ha sido su camino, cómo ha sido lo que usted ha hecho para Dios, pero todavía queda más adelante. ¿Quién iba a decir que la iglesia de Cabañitas iba a cumplir 48 años? Dentro de unos 2 años, vamos a decir, ¿quién iba a decir que la iglesia de Cabañitas, si el Señor no ha venido, va a cumplir 50 años? Y durante todo el tiempo debemos de entender que el camino al éxito siempre está en considerar el plan de Dios para nuestras vidas. Si nosotros dejamos por un lado lo que Dios nos ha dicho, si dejamos por un lado lo que Dios quiere para nosotros, si dejamos por un lado lo que Dios se interesa que nosotros hagamos como hijos, tarde o temprano nuestro camino no va a ser más que un camino de paja, de mentira, de molestia, de sufrimiento, un camino en el cual no vamos a encontrar una ruta, no vamos a encontrar nosotros una forma de salida, como su nombre lo dice, exit, que es salida. Eso es una salida o un final, un camino en el cual yo me pueda ver reflejado al final de mi vida. El versículo 1 al 2 nos dice: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Por un momento, cuando leía estos versículos, se me venía a la mente cuando los primeros fundadores de este lugar estaban acá. ¿Qué se les venía a la mente? ¿Qué era lo que cruzaba por su mente? Tal vez para algunos ha de haber dicho: bueno, vamos a hacer una champita, porque me imagino que comenzaron con algunos palos, ¿o cómo fue? Una galera, ¿verdad? Una galera, y aquí era de tierra, no había concreto, no había cemento, era una galera. Pero estos versículos nos llenan a nosotros de esperanza cuando hacemos algo. Si usted tiene un proyecto de vida, si usted tiene un proyecto para hacer para Dios, tome estos versículos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos encaminamos, siempre debemos de considerar el plan de Dios para nuestra vida. ¿En qué podemos hacerlo? ¿En qué lo podemos considerar? El versículo 1:1 dice: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué hijo de Nun, servidor de Moisés. Después de los 30 días de duelo de la muerte que tenemos aquí registrada en Deuteronomio capítulo 34, que es la muerte de Moisés, Dios llamó a Josué. ¿Por qué? Porque aunque nosotros muchas veces tenemos líderes siempre delante de nosotros, cada uno de los que están aquí, quiera o no, siempre ve personas para seguir observando, para seguir haciendo, para seguir imitando. Por eso es que allá afuera nosotros siempre vamos a ver jóvenes tomando decisiones, cantando cosas o vistiéndose de alguna forma muy diferente a la que ellos harían. ¿Por qué? ¿Por qué lo hacen? Porque están imitando a alguien. Regularmente siempre las personas van a comenzar a imitar a alguien. Josué era una persona que había sido instruida por Moisés. Dios seleccionó, por ejemplo, a Eliseo como sucesor ¿de quién? De Elías. Y así podemos ver en las escrituras diferentes ejemplos en los cuales nosotros mismos podemos ver cómo una persona dependiente de Dios comenzó a relevar o a delegar responsabilidades en otros. Moisés, por ejemplo, dejó un sucesor. ¿Quién fue este? Josué. Me llamaba mucho la atención, si Dios lo permite, en noviembre va a haber un predicador en este lugar. El hermano se llama Evis Carballosa. Bueno, todavía se está orando, ¿verdad?, para que pueda venir. Pero me llamó mucho la atención que dicen: el hermano ya no predica, pero él viene a supervisar a quien va a ser su sucesor. Y va a estar predicando con nosotros y él va a estar acá seguramente. El hermano Evis es
bueno, es español, es una persona que ha escrito comentarios bíblicos y son catalogados muy buenos por parte de las librerías cristianas. Lo que quiero decirles, hermanos, es que siempre nosotros tenemos que tratar de darles a la próxima generación lo que nosotros hemos aprendido. No sé en quién usted se está como transfiriendo, pero usted tiene que darle lo que usted sabe, lo que usted ha hecho para Dios a alguien que viene atrás de usted. Probablemente sean sus hijos, probablemente sea un joven que viene todavía creciendo en la iglesia, pero vale la pena, hermanos, que nosotros podamos animar a las próximas generaciones. Es triste cuando vemos personas que vienen a la iglesia, son jóvenes, tienen toda la capacidad del mundo, pero no los vemos que sirven al Señor. Hay personas que tienen 15 años, ya pasan a los 20, entran a los 30 y todavía no los vemos sirviendo al Señor. Es lamentable cuando hay personas así. Vale la pena que podamos considerar, si queremos tener éxito en nuestra vida, bueno, que podamos considerar cuál es el plan de Dios. El plan de Dios, por ejemplo, para Moisés era que sacara al pueblo de Israel, lo llevara por mucho tiempo en Egipto, que anduvieran en el desierto, que llegaran a la tierra prometida, pero durante todo ese tiempo Moisés estuvo preparando una persona. En esos mismos instantes en los cuales Josué tomó el mando de Moisés, habían personajes también que se escuchaban. ¿Alguien recuerda a Caleb? Compañero de Josué, personas valientes, personas que estaban ahí. Si el día de mañana, bueno, seguramente Moisés dijo, yo dejo de estar acá, va a haber un Josué que va a seguir con ustedes. Háganle caso a él. Por eso dice la palabra de Dios, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán. Estas palabras se le dieron a Josué por parte de Dios. Esas palabras se nos dan a nosotros también. El día de mañana, Jorge ya no va a estar acá. Jorge le pasó algo, sucedió algo y Jorge dejó de estar acá. Como muchas personas también han dejado de estar acá. ¿Quién va a seguir llevando el legado de aquella persona? En la obra de Dios es así. La obra de Dios no depende de una persona, no depende de qué tan bueno sea yo, de qué tan bueno. La obra de Dios siempre va a seguir adelante. Pero vale la pena considerar que el camino al éxito consiste en conocer el plan de Dios para nuestra vida. Quizás algunos de nosotros nos preguntamos, hermano, ¿yo qué puedo dar para Dios? ¿Yo qué puedo hacer para Dios? Miren, a la par mía hay personas más capaces. Hay personas que cantan bien, hay personas más talentosas, hay personas que predican mejor que yo, hay personas que tienen las mejores cualidades del mundo. ¿Y por qué yo? ¿Por qué será que Jorge está predicando y dice, bueno, ¿quién será el próximo que venga a seguir con la obra del Señor en este lugar? La verdad es que Dios, desde un inicio, cuando nosotros entregamos nuestra vida a Él, cuando nosotros somos elegidos por Él, el Señor nos elige a nosotros, como dice Juan 15:16. Ahí en Juan 15:16 nosotros vemos la palabra de Dios que dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Ese es Dios. Cuando nosotros entregamos nuestra vida a Dios, Él quiere que nosotros realmente sepamos para qué nos entregamos a Él. Decimos creer en Dios, y está bien creer en Dios, pero si usted cree en Dios, Dios nos eligió con un propósito. Dios no nos eligió a nosotros para que viniéramos a la iglesia a estar sentados. Dios no nos eligió a nosotros para ver, bueno, voy a hacer esto, voy a dar algo. No nos eligió para eso. Dice la palabra de Dios que Él nos eligió para que vayamos. ¿Y para qué más? Para que llevemos fruto. El fruto
¿En qué consiste este fruto? Bueno, el fruto consiste en aquello que usted puede hacer para la obra de Dios. La obra de Dios no se hace con personas talentosas. La obra de Dios se hace con personas dispuestas a servir a Dios. Usted que me escucha, usted que dice, hermano, yo soy cristiano, yo ya entregué mi vida al Señor. Bueno, ¿dónde está ese fruto? ¿Dónde está eso que está llevando que demuestra que usted realmente está siguiendo las palabras de Dios? No lo elegimos nosotros a Él. Él nos eligió a nosotros para llevar fruto y para que vayamos en su nombre. ¿Dónde está usted? ¿Está llevando fruto? ¿Está haciendo claro el camino por el cual debemos de seguir? Debemos de entender también, y regresamos al versículo 2 de Josué capítulo 1. Versículo 2 de Josué capítulo 1. Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. ¿Por qué nos elige Dios a nosotros? Para que podamos avanzar. Para que podamos avanzar. No somos, siempre he dicho yo, los cristianos no son personas estáticas. Ningún cristiano es llamado a ser una persona estática que el Señor lo salvó para que sea salvo. Jamás. Siempre en la Biblia nosotros vamos a ver que aquel que es cristiano es para algo. Es para llevar fruto, es para que vaya llevando el evangelio, es para que se mueva, es para que lleve la palabra de Dios, es para que sea ejemplo, es para que sea de apoyo, es para que sea de ayuda, es para que sea de ánimo a otros, como mirábamos a Pedro, de ánimo pronto. Una persona que se le dice, hagamos esto, vamos, hagámoslo. De ese tipo de personas son las que requiere la obra de Dios. La obra de Dios, el día de mañana que deja de existir mi persona, ¿se para? Claro que no, porque es la obra de Dios, no es la obra de Jorge. El día de que sea la obra de Jorge, se va Jorge y se termina la obra, porque ya no hay más Jorge. Pero como es la obra de Dios, siempre nosotros tenemos que entender que el camino al éxito consiste en conocer el plan de Dios para nuestra vida. ¿Cómo quiero tener yo éxito en mi vida? Bueno, conozcamos el plan de Dios, conozcámoslos en que lo que Él quiere es que nosotros seamos de Él, conozcamos en que lo que Él quiere es que nosotros podamos avanzar. Esto nos enseña que nosotros no podemos detenernos ante las dificultades. Siempre van a haber situaciones, y la hemos visto durante 48 años en este lugar, diferentes, diversas. Situaciones de algunos hermanos, situaciones de otros hermanos, situaciones difíciles, algo que sucedió, algo que pasó, algo que se salió de las manos. Pero ¿qué pasa con la obra de Dios? ¿Será que se tiene que parar y enfocarnos en aquello? Claro que no. La obra de Dios siempre tiene que salir adelante, nunca tiene que detenerse. Es más, hasta hay un coro, ¿verdad?, que dice... en las luchas y en las pruebas, la iglesia sigue adelante. ¿Por qué? Porque eso es nuestro mandato. Nuestro mandato no está en ver las cosas temporales de este mundo, no está en ver las cosas pasajeras, en los problemas, en las situaciones. Y mira que hemos pasado por algunas últimamente, y las que vendrán. Terremotos, guerra, rumores de guerra, si no es que viene otra pandemia. Situaciones difíciles, pero la obra de Dios y nosotros debemos de entender que esas situaciones únicamente van a demostrar lo que nosotros somos en nuestro corazón. Siempre nosotros, por más difíciles que hayan sido nuestras experiencias, debemos de entender que son parte del pasado, y Dios nos está motivando a nosotros a movernos hacia el futuro. No sé cuántos de ustedes repitieron año en la escuela, colegio, universidad. No sé. Seguramente hay alguno por acá. ¿Qué pasaría si un estudiante dice, bueno, como yo no pasé mi año, me voy a quedar acá, no voy a seguir? Hay algunos que piensan así, lastimosamente. Pero estamos hablando de aquellos que dijeron, a mí no me importa lo que haya sucedido años atrás, yo quiero seguir adelante. Yo no me voy a detener aquí, yo voy a seguir adelante. Lo mismo sucede en la obra de Dios.
Dios no quiere que nosotros nos enfoquemos en lo que pasó. Es que el hermano se enojó conmigo. Es que mire, me sentí mal y no hubo nadie ahí que me apoyara. Porque van a haber situaciones así. Es que mire, yo vine a la iglesia y mire, salí más triste de como entré. Mire, y que en la iglesia el hermano Jorge no me dio la mano y me enojé. Pecador, dije así, ¿verdad? Y comienza, ¿verdad?, a haber diferentes discrepancias dentro aún de la congregación. Una persona, y cuando venía para la iglesia estaba un programa en la radio, y venía hablando José Jordán, y decía José Jordán: hermanos, ya es tiempo que dejemos el biberón, ya es tiempo que dejemos la mamadera, ya es tiempo que dejemos de hacernos tiernitos, ya es tiempo que crezcamos, que nos movamos, que pidamos leche sazonada, algo diferente. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Pablo decía, ¿verdad?, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome hacia lo que esté adelante. Yo puedo hablar maravillas de estos 48 años. Yo puedo hablar de las personas que conozco, de los himnos que les gustan. Yo puedo hablar de las personas que están aquí adentro, aquellos que han dado algo a la iglesia, y vale la pena poder decirles gracias. Puedo hablar de eso en este momento. Creo que algunos se destacan más que otros por su amor a la obra de Dios. Pero más que hablar de eso, hermanos, es hablar y meditar en las palabras de Pablo, olvidando ciertamente a lo que queda atrás y extendiéndome hacia lo que está adelante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento que es en Cristo Jesús. Ese debe de ser el enfoque. Eso es lo que nosotros debemos de considerar en la obra de Dios. El versículo 2 de Josué dice, versículo 1, 2: levántate y pasa este Jordán tú y todo este pueblo a la tierra que yo les doy. Por más de 40 años Josué había ayudado a Moisés con el pueblo de Israel, pero como Moisés había muerto, el pueblo de Israel ahora era su responsabilidad. Así como Moisés sacó de la tierra de Egipto al pueblo, ahora Josué los debería de sacar del desierto. Así como Moisés los cruzó por el Mar Rojo, ahora Josué los tenía que cruzar por el río Jordán. Había dejado de ser seguidor para convertirse en un guía. Eso es realmente, hermanos, lo que nosotros debemos de hacer, lo que nuestros corazones deben de motivarse. Son 48 años, qué bien, pero en estos 48 años, ¿qué ha hecho usted por la obra de Dios? Tal vez no referirnos tanto allá afuera, porque seguramente hay muchas cosas buenas que usted ha hecho y está bien hacerlo. Meditemos en la obra local, donde Dios le ha llamado a usted, donde usted tal vez ha tenido más participación que en otros lugares. En la obra de la Iglesia Bíblica Bautista de Cabañitas. ¿Qué ha hecho usted durante este tiempo? No estoy juzgando a nadie, no quiero que me malinterpreten, no quiero que lo diga, lo está diciendo por mí, que ve que yo no hago nada. No estoy hablando de eso. Lo que estoy hablando es lo que la palabra del Señor nos está diciendo y nos está motivando a que podamos ver. Porque realmente aquí nosotros vemos que Dios le dice a Josué: levántate y pasa este Jordán. Lo mismo le dice a usted Dios en esta noche: levántese y sirva al Señor de alguna forma. Haga algo por el Señor en este momento. Comience a estudiar la Biblia, comience a hacer algo para Dios. El camino al éxito consiste no solamente en ver todo esto, sino que también consiste en confiar en las promesas de Dios. Del versículo 3 al 5 nosotros vemos: yo os he entregado, y son promesas, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Y comienza a dar límites territoriales, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol será vuestro territorio.
Estos ya eran límites que Dios le estaba dando a Josué y al pueblo de Israel. Cuando hablamos aquí en Josué 1:3, yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Aunque la tierra de Canaán aún no había sido conquistada, Dios ya le estaba dando promesas a Josué acerca de eso. Y le comienza a decir, ¿verdad? En el versículo 4, desde el desierto, esto es la zona baja de Israel, la zona sur, y el Líbano, esto habla del norte, Damasco, hasta el gran río Éufrates, esto es al oriente. Bueno, al oriente, para mí es acá. Y toda la tierra de los heteos, la tierra de los heteos es Jordania, Cisjordania. Toda la parte donde, si usted tiene un mapa o lo tiene en la parte, es después del río Jordán todavía. Hasta, dice, hasta el mar donde se oculta el sol. En la Biblia ese mar se describe como el gran mar, el mar donde se oculta el sol, el mar naciente, algo así se le llama. Este es el mar Mediterráneo, donde está la isla de Chipre, más adelante está Galacia y está Italia acá, por este lado. Ese mar donde del pueblo de Israel uno ve el mar y ve que no hay término. Hasta ahí iba a ser el pueblo de Israel y ellos iban a ser los herederos en aquellos lugares. Lo que quiero decirles es que nosotros debemos siempre de confiar en las promesas de Dios. Esta era una promesa que Dios le estaba dando a Josué y al pueblo de Israel. El apóstol Pedro dice que Dios nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Esto lo habla en 2 de Pedro 1:4. Como la promesa de su perdón, como la promesa de su presencia, como la promesa de la falta de sabiduría, si alguno la tiene, pídala a Dios, como la promesa de la vía de escape de la tentación, como la promesa de la segunda venida de Cristo, que Él vendrá por su pueblo, como la promesa que un día vamos a estar con Él, como la promesa que vamos a estar con Él en un hogar celestial. Todas estas promesas deben de ser parte nuestra, porque en esta vida, tarde o temprano, van a haber situaciones en las cuales usted se va a querer desanimar dentro de la obra de Dios. Pero cuando uno se enfoca y dice, valen la pena las cosas de Dios por estas promesas, uno como que vuelve y se vuelve a encarrilar para seguir sirviendo a Dios. Pero estas promesas que acabo de mencionar únicamente son mediante la fe y la obediencia en nuestro Señor Jesucristo. Estas promesas no pueden ser reales en nuestra vida si nosotros no confiamos y no creemos en Dios. Podemos saber la Biblia. Hay personas allá afuera que le van a decir, ay, ¿usted va a la iglesia? Sí, yo voy a la iglesia. Yo antes predicaba, le dice, y con una botella en la mano. Yo me sé los libros de la Biblia y con una botella en la mano. Yo antes cantaba y era el ministro de tal lugar de alabanza, y gritándole en la casa a su esposa o a sus hijos. La palabra de Dios es más que conocerla. Usted puede saber los libros de la Biblia, puede saber capítulos enteros de la Biblia, pero si usted no guarda en su corazón la palabra de Dios, de nada le sirve que esté aquí de lunes a lunes, 3 días o 4 veces al día dentro de la iglesia. Debemos de reconocer, debemos de saber que nuestro futuro está sí en las promesas de Dios, pero está cuando nosotros ponemos nuestra confianza y nuestra fe y nuestra obediencia en Él. Dice la palabra de Dios en 1 de Juan 5:13, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Estas cosas se las doy a ustedes porque ustedes creen. Eso es lo que nos está diciendo. El camino al éxito también está marcada por tener una actitud dispuesta. El versículo 6, esfuérzate y sé valiente. Una actitud dispuesta, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a tus padres que la daría a ellos.
Y el 7, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seáis prosperado en todas las cosas que emprendas. Qué bonito es cuando uno está con la confianza en Dios y uno sabe que los planes que uno tiene es porque Dios así lo quiere. Cuando uno ha orado un tiempo, cuando uno ha dispuesto, cuando uno dice, bueno Señor, que se haga su voluntad, pero literalmente uno lo dice así porque ya ha buscado la voluntad de Dios. Hay cosas que de plano sabemos que no es la voluntad de Dios. Hay cosas que no es la voluntad de Dios y nosotros las sabemos. No voy a decirle, Señor, líbrame de la tentación. A mí me gusta tomar, pero líbrame de la tentación, Señor, y se va a meter a un cumpleaños donde hay bebida. Eso no es la voluntad de Dios. Realmente, hermanos, nosotros debemos de entender que el camino al éxito consiste en tener una actitud dispuesta, esforzarnos y ser valientes, una actitud dispuesta para poder esforzarnos. Hoy Dios nos habla y nos dice que quiere que nosotros estemos esforzados. Filipenses capítulo 3, versículos 13 al 14 nos dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome hacia lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Debemos de esforzarnos para tener una vida de oración. Debemos de esforzarnos para escudriñar las Escrituras. Debemos de esforzarnos para asistir a la iglesia. Debemos de esforzarnos para predicar el Evangelio. Debemos de esforzarnos para cantar mejor a Dios. Debemos de esforzarnos para alejarnos de la influencia del mundo. Debemos de esforzarnos para dar un buen testimonio. A eso se refiere la palabra de Dios aquí cuando nos dice, esfuérzate y sé valiente. De esforzarnos, de que las personas vean que Cristo habita en nosotros. Una de las cosas, y creo que todos conocemos, que impactan más a los incrédulos o las personas que no conocen de Dios o que no asisten a una iglesia, ¿qué es? Es el testimonio de los que sí van a la iglesia. Si usted viene a la iglesia y la gente sabe que usted viene a este lugar, por favor, dé un buen ejemplo de la iglesia de Cabañitas. Dé un buen ejemplo de Cristo. Que no vayan a decir el día de mañana, mira, y vaya a la iglesia de Cabañitas. Y vaya y no, ya tiene como 20 años que va ahí y mire cómo grita. Mire las palabras que le salen allá. Viera cómo es. Literalmente, hermanos, vale la pena que mejor no venga a la iglesia. Porque está dando mal testimonio. Y lo digo de una forma que podamos entender a qué me refiero con lo que estamos leyendo en la palabra de Dios. Porque la gente, hermanos, ve lo que usted es. Y la gente nos juzga por lo que usted hace, por su testimonio. Vale la pena, hermanos, que consideremos esforzarnos en todo esto que les acabo de decir, esforzarnos para dar un buen testimonio. Y es cierto, la iglesia está llena de ¿qué? De personas malas que quieren ser mejores con la ayuda de Dios. Y trate de venir a la iglesia para cambiar. Pero si vamos a venir a la iglesia solo para sentarnos y para ver, aquel andaba, mira la corbata, la andaba torcida, mira. Ay, y viste a aquel, andaba sin calcetines. Ay, mira aquel, parece que, yo creo que ese choco, dice. Cosas así, o sea, venimos a ver cosas que nada tienen que ver con la palabra de Dios. Si va a venir a eso, literalmente mejor no venga. Pero si usted considera que la palabra de Dios es la única que puede cambiar su vida, y realmente es la única, venga a la iglesia. Pero venga esforzándose, venga tratando de ser valiente, venga para cambiar su vida. Venga para ser una mejor persona, para dar un mejor testimonio, para orar mejor, para estudiar mejor la Biblia, para aprender a predicar, para aprender a dirigir.
A eso tenemos que venir nosotros, con una actitud dispuesta, con una actitud de valentía. ¿Qué fue lo que motivó, por ejemplo, a David a enfrentarse con Goliat? ¿Qué fue lo que le motivó? ¿Qué fue lo que le motivó, por ejemplo, a Elías a enfrentarse a los 450 profetas de Baal? ¿Qué fue lo que le motivó a Juan el Bautista a predicar, no importa quién sea, y predicó sobre el pecado del rey en aquel momento? ¿Qué fue lo que le motivó a Bernabé a entrevistarse con uno que tenía fama de asesino y perseguidor de la iglesia? ¿Qué fue lo que le motivó a Jesús a morir en la cruz? Realmente, hermanos, la valentía. La vida cristiana es una vida de valientes. Es una vida de personas que muchas veces, no importa lo que los demás digan, yo voy a servir a Dios. No importa lo que los otros piensen de mí, yo voy a servir a Dios. Eso es lo que nosotros necesitamos en nuestra vida. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos se hace fuerza y los valientes lo arrebatan. Porque somos o deberíamos de ser personas valerosas. Hermano, es que me tiembla la rodilla para predicar. Bueno, la palabra de Dios nos dice personas valerosas, personas que arrebatan con su valentía. No importa, yo me voy a subir y voy a predicar la palabra de Dios. Una vez iba para un pueblo, me monté al bus. Nunca había predicado en el bus y me paré. ¿Y qué creen que hice? Prediqué. Cosas que yo de por sí, yo soy temeroso, no conozco la persona, pero yo estaba consciente de que las personas necesitan escuchar el plan de Dios. Yo les dije desde un inicio a las personas, yo no ando pidiendo nada porque regularmente sucede. Yo quiero compartirles algo de la palabra de Dios. Le pedí permiso al chofer y prediqué. Si nosotros, hermanos, tenemos la oportunidad de predicar el evangelio, eso somos llamados a hacer, a predicar el evangelio. Si tenemos la oportunidad de servir a Dios por medio de una alabanza, hagámoslo. Si tenemos la oportunidad de Dios, de servir a Dios ayudando a otra persona, hagámoslo. A eso nos llama el Señor, a ser valientes, a que nuestros años cuenten, a que nuestros años valgan, a que podamos ser personas valerosas, esforzadas. Pero esta valentía no nace en nosotros, hermanos. No es algo que diga yo, es que Jorge es valiente, es que Jorge es una persona valerosa, sin temor. Cuando nosotros tenemos valentía, hermano, es cuando viene de Dios. Usted solo no puede ser valiente. Por eso es tan importante depender de Dios. Si usted depende de Dios en todos sus caminos, obviamente va a tener valentía para hacer lo bueno delante de los ojos de Dios. Pero si usted anda ahí queriendo que no, que sí, que voy a la iglesia, que no voy a la iglesia, que si hago esto se van a reír, que van a hacer, Apocalipsis, lo vomitaré de mi boca. Pablo dijo, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Ser valiente no significa no sentir temor. Todos los hombres hemos sentido temor alguna vez. Pablo, por ejemplo, cuando estuvo en Corintio, sintió temor. Primera de Corintios 2:3. Mas la valentía depende de nosotros y es cuando nosotros, como quien dice, afrontamos o enfrentamos nuestros temores para seguir adelante. Algunas personas saben, yo estudié electricidad y uno de los exámenes era para sacar 100, ¿qué creen? Ponerse unos ganchos, un arnés y subirse a un poste de 20 pies. Para los que me conocen, yo soy un poquito miedoso a las alturas. Pero ese día, ¿qué creen que hice? Quiero sacar buena nota en este examen. Y si no, me aplazaban hasta que lo hiciera. Saqué valentía, ni sé de dónde, y comencé paso por paso. Iba arriba, hasta que al final el examen era hacerle así a la parte de arriba del poste. Me subí
sudadito, pero logré hacerle así al poste. Lo que quiero decirles es que la valentía, hermanos, muchas veces nosotros la tenemos que sacar de Dios, pedirle a Dios que nos ayude con ciertas situaciones para poder salir de aquel lugar donde nosotros estamos. Salmos 46, y le digo, léalo en su casa, es bastante bonito, pero dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Necesita valentía, Dios es nuestro amparo y fortaleza. Necesita poder, necesita ánimo, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Dice el 2: por tanto no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su brameza. Realmente, hermanos, como Pablo decía, cuando yo soy débil, entonces soy fuerte. ¿Por qué? Porque estamos con ayuda de Dios. Cuando vemos atrás y decimos, bueno, 48 años, gracias a Dios, un aniversario más, un año más. Lo único que podemos ver, hermanos, es que 48 años nos ha tocado depender de Dios. Porque en nuestras fuerzas, nada de lo que hay aquí, hablando tal vez físicamente, pudo haber hecho si Dios no estaba con nosotros. En vano vela la guardia si Dios no está ahí. Los planes del hombre son unos, pero los planes de Dios son otros. Vale la pena que consideremos que el camino al éxito consiste en atender la palabra de Dios. Y termino con estos versículos. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. ¿Por qué? Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Quiere que Dios le acompañe a donde usted va, en donde usted anda. Que no solamente acompañe a usted, sino que acompañe a su familia. Sea esforzado, sea valiente. No sea un cobarde ahí que se queda porque se levantó tarde en una escuela dominical y dijo, no, ya no voy a ir a la iglesia. O le tocaba hacer la que me tocó a mí, por cobarde, una vez me pusieron en un drama, no me lo aprendí y dejé de venir como por 2 años a la iglesia. Cobardía. Eso es ser un cobarde. No tenemos que ser así. Tenemos que ser personas valerosas, personas que nos tomamos de la mano de Dios. Personas como dicen, bueno, hay que afrontar la realidad. Sea lo que sea, hay que afrontarla. Y tomarse de la mano de Dios para seguir adelante. Oremos por esta iglesia, oremos por los líderes, oremos por las personas que se van a venir animando, que se van a ir incorporándose a la obra de Dios, que van a ir dejando un legado para otros. Y eso es nosotros que estamos en este lugar, que podemos orar y poder ser productivos en la obra de Dios. Si hasta el día de hoy no ha sido productivo y no está haciendo nada para Dios, comience en su casa, orando por este lugar, orando por los líderes. Comience en su casa leyendo la Biblia. Eso le va a ayudar bastante a usted. Sea valeroso, sea esforzado. Y gracias al Señor por permitirnos cumplir 48 años en este lugar predicando su palabra. Oremos. Gracias, Señor, por este día, por todo lo que usted nos ha permitido a nosotros. Gracias porque estamos en este lugar, Señor, y podemos decir gloria a Dios sea la gloria. 48 años predicando su palabra en este lugar. Gracias, Señor, por los líderes que ha puesto hasta este momento, por aquellas personas, Señor, que toman el ejemplo de ánimo, de servicio, de apoyo, para poder seguir adelante sirviéndole a usted. Gracias por aquellos que han dado su vida, que han dado su enorme y valioso tiempo, Señor, para su obra. Seguramente nosotros como humanos podríamos decir algunos nombres, pero van a quedar
cortos, Señor, en comparación a lo que usted tiene para ellos. Personas que han dado todo lo que ellos tienen, hasta sus recursos, por su obra. Gracias por ello, Señor, que sabemos que si hay personas en este lugar es porque alguien ha plantado en el corazón de otros su palabra. Les ha enseñado con su amor, con su carisma, con su calidad de espíritu, Señor, un espíritu superior, el ejemplo a otras generaciones que venimos atrás de ellos. Gracias por estas personas, Señor, que han marcado el camino, la trascendencia, Señor, hasta este día. Por aquellos, Señor, que vienen atrás de nosotros, que usted nos ayude a cada uno de los que somos sus hijos en poder ser fieles a usted, para que ellos también lo sean a usted. Gracias, Señor, por el ejemplo, por el amor, por el cuidado, Señor, que ha tenido en esta obra, por los planes que hay aquí, Señor, que usted pueda bendecirlos, proveer siempre para su obra y que podamos seguir adelante siempre predicando su palabra. Ayúdenos a poder quitar algunos velos, algunas cosas que tenemos como personas, y que podamos servirle a usted mejor, y que podamos ver lo que usted tiene para nosotros por medio de su obra y de su poder en el Espíritu suyo. Gracias, Señor, por todo este tiempo. Gracias le damos, Señor, por estos 48 años. Gracias le damos, Señor, por lo que nos ha permitido hasta el día de hoy. Bendíganos, guárdenos. En el nombre de Cristo Jesús dejamos todo. Amén.